Este temita es un poquito engorroso y nosotros vamos a ver principalmente la patología más importante con respecto a esto, lo que son los trastornos desmineralizantes, lo que viene a ser la esclerosis múltiple. Y antes, me acuerdo antes de cuando yo llegaba a la cátedra, eran temas que les costaba a los alumnos y siempre, simplemente por el nombre, esclerosis múltiple, se confundían con otra patología que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene nada que ver, que simplemente lo único que tienen en común es el término esclerosis. Pero lo vamos a ver después, para la clase siguiente, cuando veamos esclerosis lateral amiotrófica con síndrome extrapiramidal. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de la motoneurona. Bien, nosotros ya habíamos visto lo que es síndrome piramidal y síndrome segunda motoneurona. Ahí vamos a ver en esa patología cómo se combinan esos dos cuadros sindrómicos. Acá, cuando hablamos de trastornos desmineralizantes, básicamente estamos hablando de lo que se llama esta patología que se llama esclerosis múltiple. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de una enfermedad desmineralizante, obviamente voy a hacer referencia a la mielina. ¿Se acuerdan lo que es la mielina? Es esa sustancia, ¿sí?, que tiene una base oleosa, ¿sí?, que tiene la función de poder cubrir los nervios. Y la función principal de la mielina es acelerar la transmisión nerviosa a través de los axones, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos lo que viene a ser el cuerpo neuronal, ¿sí?, que tiene esa forma de estrella, tiene las dendritas y tiene una prolongación larga, que es lo que se llama axón, que ya lo vamos a ver enseguida. Ese axón está recubierto por esta sustancia que se llama mielina. Usted tiene que recordar que la mielina está formada por lo que vienen a ser los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, ¿sí? Y a su vez, en el caso del sistema nervioso periférico, está formado por las células de Schwann. Nosotros podemos tener en este contexto que hay trastornos mielínicos que pueden afectar nervios periféricos y en otros casos pueden llegar a afectar solamente el sistema nervioso central. En este último caso, las zonas más afectadas son el encéfalo, la médula espinal, los nervios ópticos. La desmineralización suele ser secundario a un trastorno infeccioso, isquémico, metabólico o hereditario, pero en este caso lo que nosotros vamos a hablar es que cuando hablamos de un proceso desmineralizante primario, la causa es desconocida y se piensa que es autoinmune. Y aquí ya hacemos referencia a lo que se llama la esclerosis múltiple, en este caso esclerosis múltiple, que es un compromiso autoinmune. Vamos a ver que esto es una representación de lo que viene a ser el axón. Acuérdense que nosotros tenemos justamente lo que es el axón y que está recubierto por las vainas de mielina. Ustedes recuerden que estas estructuras se llaman los nodos de Rambier, que permitían que haya una conducción nerviosa que es de tipo saltatoria. Eso acelera muchísimo la transmisión nerviosa. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio, autoinmune o destructivo que me altera la mielina, esa conducción nerviosa, en lugar de continuar siendo saltatoria, va a empezar a transmitirse solamente por el mismo axón. ¿Y se conduce? Sí se conduce, pero mucho más lento. Y obviamente eso va a generar síntomas. Entonces, dentro de la patología desmineralizante, la más importante y la más característica de la que vamos a ver es lo que se llama esclerosis múltiple. Que esto es por definición, ¿sí? La esclerosis múltiple se caracteriza porque presenta inflamación, desmielinización y gliosis. ¿Bien? Cuando hablamos de gliosis, en este caso hacemos referencia a la glía. ¿Se acuerdan las células de la glía? Las células de la glía son células que se encargan justamente de producir todo lo que viene a ser fibrosis a nivel del sistema nervioso. Y obviamente esto va a generar que haya pérdida de neuronas. Cuando hablamos de esclerosis múltiple, es una enfermedad que suele evolucionar con recaídas y remisiones. Es decir, el paciente se enferma, presenta el cuadro neurológico y después la enfermedad remite o se va. Y hay veces que el paciente en esos periodos de remisión queda sin síntomas o pueden llegar a ser cuadros que van aumentando y van siendo progresivos. Que ahí vamos a ver los diferentes tipos de manifestación de esclerosis múltiple que lo vamos a charlar enseguida. Y bueno, las lesiones suelen ocurrir en diferentes instantes de la vida
¿sí? Y a su vez en distinta localización. Por eso va a tener diferentes tipos de manifestaciones. Dentro de la epidemiología es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Bueno, simplemente se sabe que la mayoría de las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que en varones. La edad de inicio en quién suele presentarse esta enfermedad, entre los 20 y 40 años, ¿sí? Pero se puede llegar a presentar en cualquier grupo etario, y se ha visto que 10% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad. Es más frecuente en individuos que han pasado los primeros 15 años de su vida en climas templados. Por eso no es tan frecuente verlo aquí en La Rioja. ¿Por qué? Porque acá el sol es como, no sé, como Dubái. Tenés un clima que es súper árido, súper soleado la mayor parte del año, entonces no tenemos muchos días. No es como el Reino Unido, no es como Barcelona o como Finlandia, que tienen gran parte del año que está nublado. Estos lugares, por ejemplo, ahí sí vamos a ver que tienen más tendencia, justamente por la baja exposición solar, ya lo vamos a ver por qué, a tener más frecuentemente este tipo de patologías. Entonces, ustedes saben que la exposición solar ayuda a que nuestro organismo produzca déficit de vitamina, produzca de vitamina D. Entonces, la falta de exposición solar va a generar un déficit de vitamina D, entonces se lo ha reconocido a esto como un factor de riesgo. Se ha visto también como antecedentes que personas que han tenido infecciones por lo que se llama el virus de Epstein-Barr, que puede ser como la causante también o factor predisponente, el tabaquismo también. Y bueno, una explicación posible de la asociación con el déficit de vitamina D es que las concentraciones de esta vitamina, obviamente, lo que decíamos hace ratito, se correlaciona con el grado de exposición solar. Entonces, se piensa que la vitamina D ejercería un factor protectivo para lo que viene a hacer esto, lo que viene a hacer la esclerosis múltiple. Dentro de lo que es la patogenia, usted tiene que acordarse que, y no solamente decir, cuando tiene que defender a la hora de hacer el examen, no tiene que decir, es solamente una enfermedad desmineralizante. No, porque la desmineralización es resultado de todo un proceso previo. ¿Y qué involucra ese proceso previo? Involucra un cuadro de inflamación que es perivascular, ¿sí? Y que va a comprometer las células de la inflamación. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunas de ellas? Lo que son los mononucleares, principalmente del tipo linfocitos, del tipo T. Los linfocitos T, algunos de ellos como el CD8, son citotóxicos. Las células que son macrófagos, acuérdense que los monocitos son células que viajan en sangre, pero cuando llegan a los tejidos suelen convertirse en macrófagos. Entonces estos van a empezar a infiltrar la sustancia blanca. Posteriormente se va a comprometer lo que viene a ser el sistema inmunitario humoral. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, los linfocitos T, tenemos el CD8, que es citotóxico, es decir, ataca un compromiso directamente, y tenemos el CD4, el CD4 es aquel que también se encarga de comandar la inmunidad, y puede llegar a activar linfocitos B. Los linfocitos B, acuérdense, que se convierten en células plasmáticas y son los que se encargan de producir anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos que son específicos son anticuerpos que van a ir a atacar a la mielina. Y a su vez, para colmo, todo este proceso inflamatorio se suma a lo que vienen a ser las proteínas del complemento. Entonces, todo este compromiso inflamatorio con células citotóxicas que atacan directamente la mielina, con linfocitos B que se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, y proteínas del complemento, atacan esta noxa, que la identifican como enemigo, y entonces el cuerpo se ataca a sí mismo. Y eso es lo que sucede, que empieza a generar primeramente la destrucción de la mielina, que es el sello distintivo de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de esto, de este proceso de desmineralización, nosotros incluso lo podemos llegar a detectar en neuroimágenes, y es lo que se conoce como la famosa placa de desmielinización. Ahí vamos a mostrar unas imágenes y que ustedes lo van a poder encontrar. Y obviamente, con el tiempo, el paciente va empeorando los síntomas, y esas áreas de desmielinización, posteriormente, hay proliferación de células gliales, y va a generar lo que viene a ser la famosa gliosis. Es típico que la enfermedad suele dejar indemne
los axones, es decir, que no llegue a afectar los axones. Pero se ha visto que en algunos casos puede llegar a producir destrucción del axón. En este caso destruye ya la neurona y puede llegar a ser incluso total o lo más frecuentemente en forma parcial. Por eso decimos que la esclerosis múltiple no es solamente, cuando lo tengan que defender, ¿para qué estoy hablando todo esto? Porque no decimos que es solamente una enfermedad desmineralizante, porque es una enfermedad que también es inflamatoria, es progresiva, es crónica y suele ser neurodegenerativa, ¿sí? Entonces todo eso es dato importante porque ha sido la definición de la patología que se ha ido renovando y reclasificando. ¿Vamos? Entonces sepan, es una enfermedad que es inflamatoria, desmineralizante, progresiva, crónica y hasta puede llegar a ser neurodegenerativa. Volvemos a repasar lo mismo. Aquí se va a afectar justamente en este caso la mielina, y que en algunos casos puede llegar a afectarse justamente el axón, produciendo el proceso de destrucción axonal. Tenemos que tomar en cuenta que muchas patologías del tipo neoplásico, del tipo autoinmunes, tienen cierta determinación genética. Hay mayor incidencia en ciertos grupos etarios o ciertos grupos familiares, mejor dicho, y que tienen estos componentes que son los antígenos leucocitarios humanos, los famosos HLA. Se ha visto, se identifican los que son los HLA DR2 y BRB1, indican aquellas personas que tengan estos genes que pueden tener susceptibilidad genética. Los caucásicos, es decir, la gente de raza blanca, tiene mayor riesgo que las personas de origen africana o asiática, o incluso cuando viven en entornos ambientales similares. Es decir, por ejemplo, usted ponen una persona afroamericana, por ejemplo, que viva en Reino Unido, no va a tener tanta frecuencia, por más que esté en Reino Unido y que no haya tanta exposición solar, no va a tener tanta frecuencia de producir este tipo de enfermedad que una persona caucásica que sí viva en el Reino Unido, por ejemplo. También hay presentaciones de esclerosis múltiple en algunas familias, se ha visto incluso, por ejemplo, estudios en individuos adoptados, por ejemplo, medios hermanos, mellizos y cónyuges, que indican que la presentación familiar es causada por factores genéticos, no por factores ambientales. Por ejemplo, para recalcar esto, si nosotros tenemos un gemelo que es idéntico, que tiene esclerosis múltiple, va a tener riesgo 1 en 3 de presentar también su hermano esclerosis múltiple. Si tenemos un mellizo heterocigoto, ¿sí? Que son los gemelos bisigóticos, la posibilidad es 1 en 15, y si son hermanos sin ser mellizos, la posibilidad es 1 en 25. Entonces eso indica que hay cierto también predisposición genética. ¿Estamos? Aquí para recalcar un poquito todo lo que venimos hablando, nosotros tenemos los factores ambientales. Los factores ambientales pueden influenciar en esa susceptibilidad genética, por ejemplo, los individuos que tengan los genes, los HLA DR2 o BR1, BR2. Todos estos procesos pueden estimular justamente a la inmunidad, principalmente los linfocitos T. Los linfocitos T intervienen en este proceso inflamatorio. A su vez, se activan lo que son linfocitos B, que son los que van a producir anticuerpos. Se intervienen también las proteínas del complemento y todo esto va a empezar a destruir las vainas de mielina. Entonces, al destruirse la vaina de mielina, va a empezar a afectar las diferentes alteraciones clínicas que nosotros vamos a ver enseguidita, de lo que viene a ser justamente la esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que presenta inicialmente un paciente con esclerosis múltiple? Él puede presentar, por ejemplo, parestesias. Si una parestesia es una alteración de la sensibilidad. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, mucho de nosotros hemos dormido a veces sobre el brazo. Cuando nos dormimos sobre el brazo, decimos que se nos durmió, que sentimos un hormigueo. Bueno, eso es un ejemplo de parestesia. No significa que tiene una esclerosis múltiple, sino que es una alteración vascular por la coadura arterial que genera justamente cierta isquemia y por eso da esa manifestación. Pero para que recuerden ustedes que de esa forma se puede llegar a presentar una parestesia sin causa aparente, se puede llegar a presentar ya sea en una extremidad o más extremidades, en el tronco o en algún lado de la cara. El paciente puede presentar también, empezar con debilidad o torpeza de la pierna o de la mano, va a tener alteraciones visuales, por ejemplo, pérdida parcial de la visión, dolor en un ojo, porque puede presentar algún cuadro que se llama neuritis óptica, que esto también lo vamos a tocar en un ratito, o puede tener también
Diplopía como alteración visual. La diplopía, acuérdense, es la visión doble. ¿Y por qué se produce? Porque hay parálisis de uno o más músculos oculares. Y puede presentar escotomas, que los escotomas son como manchas que se presentan en la visión. Otros síntomas tempranos que puede llegar a tener el paciente son cierta rigidez o fatigabilidad, ¿sí? Es inusual de un miembro, alteraciones de la marcha, es decir, puede tener dificultad para poder caminar, y alteración en el control vesical, y también puede llegar a presentar vértigo. Esto ya sería también por compromiso cerebeloso o compromiso del octavo par craneal. Entonces, hay diferentes tipos de manifestaciones. Y los pacientes no significa que todos los que tengan esclerosis múltiple van a empezar de la misma forma. No. A esta enfermedad la suelen llamar la enfermedad de las 1000 caras, porque los pacientes inician de formas diferentes cada uno de ellos. Vamos a repasar un poquito qué alteraciones puede llegar a haber a nivel de los pares craneales. Podemos llegar a encontrar neuritis óptica unilateral y este famoso cuadro que se llama oftalmoplegia internuclear bilateral. Este caso es una afectación del fascículo longitudinal que se encarga justamente de la coordinación entre los músculos, mejor dicho, entre estos pares craneales y los óculos motores, y va a generar justamente compromiso de la motilidad ocular. Cuando hablamos de neuritis óptica, hay compromiso de qué par, del primero. En este caso, va a producir una pérdida de la visión, puede ser de una afectación de un sector de la retina, entonces va a generar simplemente un escotoma, o se afecta todo el nervio óptico, y por más que la retina y el ojo esté sano, va a generar cegueras, porque lo que se afecta es el nervio, ¿sí? Puede presentar dolor ocular, o también alteración en los campos visuales, y en algunos casos edema de papila. Acuérdense que la papila es aquel sector donde convergen los vasos y nervios a nivel de la retina. Lo que se llama la oftalmoplegia internuclear progresiva se debe a una lesión de lo que habíamos dicho, el fascículo longitudinal medial, que conecta estos núcleos de los pares craneales, el 3, el 4 y el sexto. Entonces aquí, por ejemplo, en la mirada horizontal está disminuida la aducción de un ojo, es decir, no puede mirar hacia afuera, y puede tener nistagmo del otro ojo, por ejemplo. La convergencia, es decir, mirar hacia adentro, yo hago la prueba de convergencia, suele estar indemne, pero lo que está afectado es la abducción. Entonces el paciente tiene justamente una diplopía, tiene visión doble secundario a eso. Dentro de lo que es el vértigo, es habitual, también puede tener entumecimiento o dolor facial, semejante a lo que se llama la neuralgia del trigémino, puede tener parálisis o espasmos faciales, y puede presentar disartria leve, causada por el daño vulvar, por daño cerebeloso, o alteraciones del control cortical. Entonces fíjense cómo el síntoma puede ser debido a diferentes tipos de manifestaciones, o mejor dicho, diferentes tipos de afectaciones. Porque la disartria aquí puede ser porque tuvo una afectación de los núcleos, que se encargan justamente, en este caso el hipoglosio mayor, en este caso el noveno par craneal, que se encarga justamente de todo lo que viene a ser la coordinación entre lo que viene a ser garganta, lengua, etc. Alteraciones del cerebelo, recuerden que habíamos dicho recién, cuando vimos síndrome cerebeloso, que también el paciente puede cursar con disartria, o alteraciones del control cortical, es decir, se afectó sustancia blanca de lo que vienen a ser las vías corticonucleares. Afectaciones motoras, es frecuente que el paciente empiece con debilidad. Sobre todo, afecta inicialmente extremidades inferiores, es bilateral y suele producir espasticidad. Los pacientes tienen reflejos profundos que suelen estar aumentados, ¿sí? Y a menudo se presenta con respuesta plantar extensora, es decir, tienen lo que es el signo Babinski y pueden tener clonus. Es decir, el paciente se puede llegar a presentar como si fuera un síndrome piramidal bilateral, es decir, con una paraparesia. Aquí dice la paraparesia espástica, va a producir esa marcha rígida e inestable, que es la famosa marcha de pato, ¿se acuerdan? Que eso se puede llegar a visualizar cuando tenemos afectación bilateral en lo que vienen a ser las astas anteriores de la médula espinal. Muchos de esos pacientes, como decíamos, pueden llegar a caer en silla de ruedas. Bueno, dejamos esto también para charlar ahora, por eso habíamos dado primeramente lo que viene a ser síndrome cerebeloso. Puede llegar a afectar también las vías cerebelosas, entonces el paciente puede cursarlo con lo que se llama ataxia, ¿sí?
que la ataxia más la espasticidad pueden llegar a hacer que sea muy discapacitante para el paciente. El paciente puede tener esto lo que se llama la palabra escándida. ¿Por qué escándida? Como hablan como los escandinavos que empiezan a hablar otro idioma, eh, que se ve que tienen una lentitud para el lenguaje, una cierta disartria, ¿sí? Y a su vez podemos llegar a encontrar esto lo que se llama la tríada de Charcot, ¿sí? Que la tríada de Charcot es esto lo que se llama temblor intencional o el temblor de acción. Acuérdense que habíamos dicho que el temblor de intención o el temblor de acción forma parte del síndrome cerebeloso. El temblor de acción sumado a la palabra escándida o la disartria y sumado a su vez al nistagmo es lo que se llama la tríada de Charcot. Entonces, ¿qué es la tríada de Charcot? La tríada de Charcot es justamente la manifestación cerebelosa en la esclerosis múltiple, descrito por este médico hace un par de siglos. Dentro de los síndromes sensitivos, ¿sí? También puede ser una manifestación la paraparesia, ¿sí? Estas alteraciones de la sensibilidad suele ser la manifestación inicial. La pérdida parcial de cualquier tipo de sensibilidad son frecuentes, a menudo pueden estar localizadas, por ejemplo, en una pierna, en una mano, ambas. Bueno, esto es algo anecdótico, un doctor, un colega nos contó que una conocida de él, una enfermera, había empezado, por ejemplo, con una alteración en la sensibilidad a nivel del muslo. Era una paraparesia. Y era en una zona que afectaba, por ejemplo, la parte medial del muslo derecho. Y bueno, se ha hecho una resonancia magnética, lamentablemente tenía placas de desmilanización, es decir, tenía una esclerosis múltiple. Puede tener alteraciones sensitivas que pueden llegar a ser hasta incluso dolorosas y que pueden generar como ardor o sensaciones de sacudidas eléctricas. Esto se puede presentar en forma espontánea o como respuesta al contacto, sobre todo cuando está afectada la médula espinal. Y esto es muy llamativo a algo que se llama el signo de Lermite, que suele ser patognomónico de la esclerosis múltiple, que consiste en que le imprimimos un movimiento, ¿sí? de colocar la cabeza, ¿sí? Tocando el mentón con el pecho en forma decidida, ¿sí? Y eso va a generar que el paciente refiera un dolor o una descarga eléctrica en todo lo que es la espalda. Y es súper característico y eso suele ser un signo patognomónico de la esclerosis múltiple. Acuérdense de esto que se llama signo de Lermite, súper característico de estos pacientes. Cuando hablamos ya de afectación de médula espinal, aquí ya va a afectar obviamente funciones esfinterianas, va a tener por ejemplo disfunción vesical, puede llegar a tener por ejemplo urgencia miccional, muchas ganas de querer ir al baño, por ejemplo, o tiene dificultad para iniciar la micción. Puede tener una retención parcial de orina o puede tener incontinencias urinarias. También afecta lo que es el esfínter anal, entonces el paciente puede tener constipación, en el caso de los hombres puede tener disfunción eréctil, y en el caso de las mujeres puede tener anestesia genital. En la esclerosis múltiple avanzada, ya estos pacientes pueden tener incontinencia urinaria y fecal. Entonces, muchos de estos pacientes van a requerir que tengan una sonda vesical permanente. Dentro de lo que es la evolución de la enfermedad, esto es súper importante porque esto nos ayuda a saber el pronóstico y a su vez saber cómo se puede comportar el paciente durante el transcurso de la enfermedad. Se ha descrito 4 tipos de esclerosis múltiple en base a esto, en base a la forma variable de remisión y exacerbación. Tenemos este patrón súper frecuente que es el patrón de recaída y remisión. Es el más frecuente de todos, se da el 85% de los casos. Aquí estas exacerbaciones, es decir, cuando el paciente presenta una crisis, ¿sí? Alterna esta exacerbación con remisiones. Cuando ocurre la recuperación, que puede ser parcial o completa, o los síntomas se estabilizan, las remisiones pueden durar meses o años. Es decir, el paciente va a tener una crisis de enfermedad. ¿Y qué puede producir la crisis? Por ejemplo, un cuadro infeccioso, por ejemplo, se enferma, tiene una rinitis, tiene una bronquitis, la fiebre también puede hacer que se presente justamente un brote de la enfermedad. Entonces, los familiares de los pacientes que tienen esclerosis múltiple suelen describirlo mucho, que cuando el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, queda postrado. Las remisiones, es decir, cuando la enfermedad se va, puede durar meses o años, es decir, el paciente puede estar mucho tiempo sin síntomas.
Y estas exacerbaciones pueden ocurrir en forma espontánea o ser desencadenadas, como decíamos, por una infección o durante procesos febriles, como habíamos dicho también. Dentro del patrón primario, aquí la enfermedad, se dice que en este tipo de patrón, va progresando gradualmente sin remisiones, aunque pueden presentarse mesetas transitorias en las cuales no tiene un progreso de la enfermedad. Es decir, en este tipo de patrón, el paciente va sumando síntomas de a poquito y a veces, en algunas circunstancias, se puede presentar una meseta en la cual no tiene ninguna manifestación nueva, pero este tipo de patrón va presentando síntomas de a poco. Por ejemplo, aquí el paciente, por ejemplo, puede presentar inicialmente como una diplopía. Lo revisamos y a la hora de revisarlos vemos que el paciente no puede mirar hacia afuera con el ojo izquierdo, es decir, tiene una debilidad del recto externo del ojo izquierdo, es decir, del sexto par. Entonces, esa es la primera manifestación. Después, refiere que tiene espasmo de la cara, es decir, o debilidad en una parte de la musculatura facial de un lado comprometido, que en este caso puede ser periférico también, o puede ser central. Posteriormente, el paciente se le agrega, por ejemplo, una hemiparesia braquial derecha. Y así va sumando diferentes síntomas. Va sumando diferentes síntomas y va progresando el cuadro del paciente. Tenemos este patrón, que se llama el patrón de tipo secundario progresivo, que aquí el paciente comienza con una recaída que alternan con remisiones, seguidas por una progresión gradual de la enfermedad. Bueno, este tipo, la tipo secundariamente progresiva, sería como esto. El paciente que tiene este patrón de recaída y remisión generalmente tiene periodos en los cuales está asintomático, como decimos acá, meses o años, pero vamos a verlo acá en el ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de la secundariamente progresiva, el paciente empieza con un brote, ¿sí? Puede tener otro brote y esos brotes van dejando secuelas. Van teniendo síntomas que van aumentando poquito y va a tener otro brote más, ¿sí? Cuando hablamos de la forma recurrencia y remisión, el paciente se presenta con un brote, tiene muchas manifestaciones, por ejemplo, queda postrado, con disfunción vesical, es decir, tiene incontinencia urinaria, tiene alteraciones visuales, ya sea como ceguera o diplopía, alteraciones en el habla, alteraciones cerebelosas. Esos cuadros resuelven de forma espontánea, presenta otro brote, por ejemplo, con menos síntomas, por ejemplo, tiene disfunción vesical, tiene disfunciones visuales, pero no ha tenido disfunción en el habla, ni disfunciones cerebelosas, se resuelve, y así pueden ir dejando algunas secuelas estos brotes o no. Cuando hablamos de la primeramente progresiva, la enfermedad empieza a poquito, como decíamos el ejemplo hace ratito. Empieza, por ejemplo, una alteración ocular, después una alteración en el habla, después una alteración cerebelosa, una alteración de la sensibilidad, y así, lamentablemente, de a poquito va avanzando la enfermedad y va produciendo este tipo de patrón. En la secundariamente progresiva, empieza como la primera, un brote con todo, se resuelve, puede tener otro brote, pero siempre los brotes van a ir dejando secuelas. Y por último, tenemos el último patrón, que es lo que se llama patrón progresivo con recaídas, ¿sí? Aquí la enfermedad progresa gradualmente, pero esta progresión es interrumpida por recaídas peores, súbitas y definidas. Este patrón, gracias a Dios, es raro, pero lamentablemente es más grave. Es el ejemplo que decíamos hace ratito, por ejemplo, empieza, por ejemplo, con síntomas leves, pero estos síntomas leves, en lugar de mejorarse, como puede suceder acá, que tiene una meseta en la cual se mantiene estable, se agregan brotes con más síntomas. Y nunca llega a la normalidad del paciente, sino que va a ir teniendo más síntomas, más síntomas. Esos síntomas se van exacerbando con otros cuadros nuevos, y así lamentablemente el paciente va progresando, y lamentablemente los pacientes que tienen este tipo de esclerosis múltiple, que es la progresiva y recurrente, este tipo de pacientes, lamentablemente, que es el más escaso de los casos, solamente 5% de los casos, el patrón progresivo con recaídas, lamentablemente tiene muy mal pronóstico y suelen tener un pronóstico de vida de aproximadamente 6 meses. Entonces, gracias a Dios, el patrón más frecuente es este, lo que viene a ser el recurrencia y remisión, RR se llama. El PR es el más raro y el más grave.
¿Estamos? Entonces, si ustedes llegan a leer algún texto, alguna bibliografía que quieran leer o investigar, van a tener patrón RR más frecuente, patrón primario progresivo, o van a encontrarlo como 1P, secundario progresivo, o 2P, y PR, que es el peor de todos, progresivo y recurrente. Bueno, para el diagnóstico, la mayoría de esto, para hacer este diagnóstico, se hace principalmente, obviamente, con un examen neurológico, y es que es gradual y que es progresivo. Y no muchas veces se suele hacer diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una evaluación que tiene que ser progresiva, que tiene que ser en el tiempo. Bueno, sobre todo el paciente tiene que tener esto, antecedentes de exacerbaciones y remisiones, además la demostración objetiva de más de 2 anomalías neurológicas separadas anatómicamente, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se ubiquen en esto, cuando decimos más de 2 anomalías separadas anatómicamente, ¿por qué lo dice así? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener un paciente que tenga un síndrome piramidal de un lado, pero también tiene una alteración vesical. Un síndrome piramidal, por ejemplo, un ACV, no te tiene que dar alteraciones vesicales. O que tenga, por ejemplo, un síndrome piramidal del lado derecho, tiene una hemiparesia brachioplural derecha y tiene una anestesia total del pie izquierdo. Es decir, anatómicamente no tiene nada que ver un síntoma con el otro. Entonces ahí yo tengo que sospechar que este paciente no hizo un ACV. Ha pasado hace poco, me contó una colega que es neuróloga, que ingresó una paciente joven en el hospital por un cuadro de una hemiparesia brachioplural izquierda, y lo interpretaron como un ACV isquémico transitorio, porque resolvió en menos de 24 horas, es decir, mejoró los síntomas en menos de 24 horas, entonces le dieron el alta a los 2-3 días. Posteriormente, volvió a presentar en la misma presentación clínica, parecia brachioplural del lado izquierdo, con mayor exacerbación, lo volvieron a pensar que fue un ACV, pero la chica ya quedó ahí con secuelas, ¿sí? Ahí ya lo interpretaron como un ACV ya constituido, y posteriormente la paciente se presenta con un cuadro ya, una hemiparesia del lado derecho, y también tenía una ataxia que le había quedado secuelar del lado izquierdo. Entonces tenía compromiso piramidal, compromiso cerebeloso, y se sumió un nuevo compromiso motor del lado derecho. Entonces ahí mi colega se dio cuenta, no, esta chica no es que tiene ACV a repetición, sino lo que tiene es justamente un síndrome de desmilanización, y como tal le hicieron una resonancia magnética, y lo que tenía era justamente un cuadro de desmilanización. Los síntomas tienen que durar más de 24 horas y surgir como episodios separados por un mes o más. Por eso, generalmente, para yo poder definir qué tipo de patrón me encuentro ante un paciente, si es RR, si es PR, si es primario progresivo, secundario progresivo, generalmente necesito 6 meses para poder ver en qué tipo de patrón estoy. Obviamente, el tipo progresivo recurrente, inmediatamente por la evolución fea y tórpida que tiene el paciente, me doy cuenta que está en el peor de los patrones. En paciente que tiene solo uno de los signos necesarios en la exploración neurológica, el segundo se puede documentar con una prueba, como una resonancia magnética, u otra prueba que se llama potenciales evocados, que son estudios neurológicos que solicitan los especialistas. Hay personas que experimentan una evolución gradual de su discapacidad durante 6 meses o más, sin recurrencias sobreañadidas, y se puede utilizar cuantificación de inmunoglobulina intrarraquídea. Es decir, aquí se hace una punción lumbar y se obtiene justamente una muestra de líquido cefalorraquídeo para estudiar la presencia de estos anticuerpos. Se utilizan estos estudios, ¿sí?, los potenciales evocados, para poder corroborar la presencia de los diagnósticos. Nosotros tenemos unos criterios, esto no es que les vamos a preguntar, pero sepan que existen los criterios de McDonald, que mediante estos criterios nosotros podemos llegar a identificar si las lesiones están, por ejemplo, en relación clínica o no. El primero, un ataque que sea clínicamente distinto, ¿sí?, del previo, o tiene 2 ataques que son clínicamente, involucran diferentes sectores, tiene en las secuencias de T2 de la resonancia, tiene hiperintensidades, porque se suelen ver imágenes blancas, que ya lo vamos a mostrar enseguidita. Entonces son criterios que se utilizan justamente para poder documentar en forma protocolar si el paciente tiene lesiones compatibles con esclerosis múltiple. Dentro de lo que viene a ser la resonancia magnética, la resonancia ha evolucionado en el diagnóstico, ¿sí? Es súper importante hacer resonancia, la tomografía no nos sirve para documentar
las placas de desmineralización, en más del 95% de los enfermos detectan anomalías características. ¿Sí? Más del 90% de las lesiones visualizadas por resonancia suelen ser asintomáticas. Y las lesiones siempre están orientadas en sentido perpendicular a la superficie ventricular correspondiente a un perfil patológico de mineralización perivenosa, que es lo que se suele llamar como dedos de Dawson. Esto ya lo vamos a ver en una imagen dentro de un ratito. Las lesiones suelen ser multifocales en encéfalo, tronco cefálico y médula espinal. Aquí vamos a ver unas imágenes. Se ven aquí cómo están ubicadas justamente acuérdense, todo esto es corteza, sería justamente sustancia gris, y todo esto viene a ser sustancia blanca. Entonces aquí nosotros vamos a ubicar cómo se ven estas imágenes blancas, hiperintensas, que corresponden justamente a esos focos de desmineralización. Aquí, secuencia T2, que muestra múltiples anomalías con señales hiperintensas en sustancia blanca. Y aquí vemos esto, lo que le llamamos recién los dedos de Dawson, ¿sí? Esto también es una secuencia en T2, donde se ha suprimido la señal acentuada en el líquido cefalorraquídeo, y vemos que tiene zonas de desmineralización en el cuerpo calloso. Aquí también otra imagen sagital, en T1 sería, aquí se le administró contraste, se observan estas zonas focales de desmineralización, suelen ser justamente los hallazgos que pueden llegar a encontrarse. Y esto, para que sepan ustedes, no solamente los vemos en lo que viene a ser en el sistema nervioso central, en lo que es cerebro, sino también podemos llegar a encontrar anomalías en la médula espinal. Bueno, los potenciales evocados son estudios, ¿sí? Permiten conocer las funciones de las vías. Hay potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensitivos, o también motores, que son eferentes. Se utilizan un promedio por computadora para medir los potenciales eléctricos del sistema nervioso central provocado por la estimulación repetitiva de nervios periféricos, y las anomalías en este estudio no suelen ser específicas de esclerosis múltiple, pero en la presencia del dato que sugiere desmineralización es el retraso que tiene en la latencia de un componente a la hora de hacer los potenciales evocados. Simplemente, ¿qué quiere decir todo este texto? Es que el potencial evocado no suele ser un estudio que es patognomónico de la esclerosis múltiple, pero sumado a la resonancia magnética, las manifestaciones clínicas, el hallazgo que se va a encontrar es que va a tener latencia, ¿sí?, en un cierto componente a la hora de realizar la estimulación de estos pacientes, ¿sí? Bueno, como les habíamos dicho, con respecto a lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo, se pueden llegar a identificar alteraciones como ser pleocitosis, es decir, que tiene componentes celulares, son de tipo células mononucleares, mayor concentración de inmunoglobulina, que se sintetiza en forma intratecal, es decir, dentro del líquido cefalorraquídeo, y la proteína total del líquido cefalorraquídeo por lo general es normal. La cuantificación de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo valora la producción intrarraquídea de inmunoglobulina G. Estas bandas se la detectan por un estudio que se llama electroforesis, es decir, se coloca en una placa una muestra líquido cefalorraquídeo, se le administra corriente, eso es lo que se llama electroforesis, y se va a ver cómo se puede detectar los diferentes tipos de inmunoglobulinas que se van a detectar. Y así se puede detectar si hay mayor componente de inmunoglobulina G. En más del 75% de los pacientes con esclerosis múltiples se detectan 2 o más bandas de estas bandas oligoclonales que pueden no aparecer al inicio de la enfermedad, y en ciertos casos aumenta el número de bandas con el paso del tiempo. Es decir, para que ustedes recuerden, la resonancia magnética, los potenciales evocados y el estudio líquido cefalorraquídeo para detectar las bandas oligoclonales de inmunoglobulina son los métodos de estudio que se utilizan para ver justamente el diagnóstico de la enfermedad, y esto, lo que es el estudio líquido cefalorraquídeo, ayuda a ver la evolución del paciente. Dentro del pronóstico, bueno, lamentablemente es una enfermedad que es progresiva, como habíamos dicho, y que es importante causante de discapacidad. Se ha visto que en estudios que 15 años después del inicio, solo 20% de los pacientes no tienen limitaciones funcionales, la mitad avanzan hasta tener cuadros secundariamente progresivos, y muchos pacientes necesitan, por ejemplo, ayuda para desplazarse, ya sea silla de ruedas o andadores. 25 años después del inicio, 80% de los pacientes alcanzan un cierto grado de discapacidad, y la muerte, como consecuencia directa de la esclerosis múltiple, es poco frecuente.
sino por qué fallecen estos pacientes, porque justamente tienen internaciones crónicas, progresivas, y obviamente la causa por las cuales suelen fallecer suelen ser por infecciones intranosocomiales. La sobrevida a los 25 años es solo 85% del esperado. Entonces sepan que es una enfermedad, lamentablemente, que es crónica, es incapacitante, y son pacientes que hay tratamientos actualmente que se utilizan, por ejemplo, son anticuerpos monoclonales que se administran a los pacientes, además de los corticoides clásicos, que lo que tratan de hacer simplemente es retrasar el avance de la enfermedad. Bueno, chicos, ¿alguna duda o consulta? Es medio engorroso el tema de los estudios, pero lo más importante que a ustedes les tiene que quedar es el hecho de las manifestaciones clínicas. Acuérdense, le llaman la enfermedad de las 1000 caras, entonces todos los pacientes o cada uno de ellos se puede presentar de diferentes formas. Súper importante para el diagnóstico, y lo que tenemos más rápido alcance para poder realizar el diagnóstico es una resonancia magnética. La tomografía en este caso no nos sirve, porque la tomografía no va a detectar la desmielinización. En cambio, a la hora de hacer un estudio con una resonancia magnética, se ven esas imágenes hiperintensas que suelen ser características de justamente las placas de desmielinización. ¿Alguna duda o alguna consulta que quieren hacer? Hola, Mientras, profe. escucho. El temblor de actitud y el temblor de movimiento, ¿lo puede volver a explicar? Temblor o actitud lo obtenés cuando le pedís al paciente que tome una determinada actitud, entre comillas, es decir, que tome una posición fija. Por ejemplo, la posición de juramento, le pedí al paciente que extienda el brazo, y cuando extiende el brazo vos vas a visualizar cómo presenta ese temblor. Es decir, el temblor de actitud sería el temblor que se presenta cuando el paciente toma una determinada posición. El temblor de intención o de acción, que es lo mismo, sería el temblor que se presenta cuando el paciente se mueve. Por ejemplo, yo si le pido al paciente que haga la prueba de índice nariz, ¿sí? Ahí yo voy a ver que en la prueba de índice nariz el paciente va a temblar. Entonces ahí va a tener lo que es el temblor de acción. ¿Se entendió más o menos? Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? No, profe, se entendió. Bueno, le voy a mostrar una imagen. Esto es una imagen real. Vamos a ver que se vea. Este es el caso de la paciente que les comenté que se presentó con ese compromiso me parece, vemos si la imagen se carga, pues son imágenes de resonancia. Aquí les quería mostrar, esta es una imagen de una resonancia magnética, ¿sí? de esa paciente. Para que ustedes se ubiquen, esto viene a ser los cuerpos, esto es un corte sagital, como si fuera que lo hubieran cortado a la persona por la mitad. Esto viene a ser los cuerpos vertebrales, y esto que está acá es la médula espinal. Y vean cómo tiene esas imágenes que están superpuestas, cómo altera justamente la estructura de la médula espinal. Entonces, cuando nosotros vemos esa alteración en la médula espinal, es un ejemplo de imágenes de desmielinización. Yo les había mostrado en el PowerPoint cómo se puede presentar a nivel del encéfalo, pero sepan que las placas de desmielinización se pueden asentar en cualquier parte. Puede estar en sustancia blanca, puede estar en lo que es tronco encefálico, puede estar en lo que es médula espinal. Entonces, el mejor método para ver las placas de desmielinización es con la resonancia magnética. Sepan ustedes que además se puede utilizar lo que es administración de contraste, que el contraste es un contraste endovenoso que se llama gadolíneo. La utilización que tiene el contraste es poder diferenciar placas nuevas de placas viejas. Es decir, yo puedo ver si el paciente tiene nuevas placas de desmielinización. ¿Eso qué implicaría? Que obviamente puede tener un compromiso nuevo, o que la clínica nueva que tiene el paciente es secundario a estas placas nuevas de desmielinización.
¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que ahí vimos recién que muchas placas que el paciente tiene suelen ser asintomáticas. Entonces, se puede llegar a presentar incluso con otros tipos de placas nuevas, y la forma de identificarlo sería con la resonancia con contraste, es decir, administrando gadolinium. Bueno, chicos, ¿alguna duda o consulta? ¿Se ha quedado claro? Yo creo que hasta aquí nomás llegamos. Bueno, espero que les haya sido muy útil.